Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Gracias por escucharnos a través del 89.5 FM, Radio Universidad, y del 24.1 canal de televisión abierta a través de TV UAC. Y bueno, estamos aquí en el Centro Universitario Cerro de las Campanas. Esta es una grabación y pues como cada año me da mucho gusto recibirte, Enrique Leonardo Cato Vidal, doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Facultad de Ciencias, de Contaduría y Administración. Ya me estaba yendo yo con nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues aquí vecinos, en el Cerro de las Campanas, para platicar justamente de algo que ya se nos ha vuelto una tradición de platicar en este fin de año, con tus conocimientos en la economía nacional, experto también en la cuestión local, pues las perspectivas para el año 2023, particularmente a partir de las definiciones del gasto público. El 12 de noviembre de este año ha sido ya aprobado por la Cámara de Diputados el presupuesto para este año venidero. 8.3 billones de pesos, 1 billón más que el año que estamos concluyendo. Que nos platicaras en términos generales qué aprecias, qué líneas gruesas están marcando este presupuesto, de alguna manera qué readecuaciones, quién gana, quién pierde, qué áreas son las que se fortalecen, qué áreas son las que tienen menos prioridad en el gasto. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, tenemos 8.3 millones, dependiendo cómo calcule la población la inflación. Podríamos decir que el incremento es enorme, se calcula de más de 11% por arriba de la tasa de inflación, lo cual cuesta trabajo identificar cómo puede sumársele 1 millón de millones al presupuesto nacional. Pero el ejercicio es igual que siempre, los gastos petroleros, los ingresos petroleros que se tienen, deuda para seguir complementando igual que todas las décadas que lleva este país, y finalmente la recaudación, y que se hizo un ejercicio enorme para poder recuperar créditos fiscales de las grandes empresas. El ejercicio yo creo que está como muy marcado a lo largo de los 4 años que lleva la actual administración, y es ponerlo a los proyectos prioritarios, finalmente readecuarlos, y en 2023 una característica es que desde la Secretaría de Hacienda se está canalizando el dinero a los estados y a los municipios. Probablemente sea el incremento más alto que se les haya dado de participaciones federales, y eso genera como una dinámica distinta. Y al igual que todos los años, el gobierno tiene como estas dos limitaciones: el costo financiero, especialmente en esta época en que suben las tasas de interés por el tema de la inflación, y del otro lado las pensiones, que son como el ejercicio constante que se cree que es mucho dinero, 8 millones de pesos, pero cuando contamos lo que va a los municipios y a los estados, las pensiones y el costo financiero, en realidad el espacio para hacer un programa de gobierno es pequeño, o por lo menos reducido. ¿Qué proporción de este conjunto del gasto, diríamos, ya está amarrado? El 80%. 80%. Es decir, solo un 20% queda como margen de maniobra. Queda como margen de maniobra. Digamos, el dinero pues está marcado, ¿no? Para los poderes, está marcado para el IMSS y el ISSSTE, está marcado absolutamente para todo, y queda realmente muy poco dinero. Esto, digamos, la parte muy sustanciosa del presupuesto es lo que se llama gastos ineludibles, y se calcula para el 2023 que solamente el equivalente a 2% del PIB es lo que se podría ejercer como programa de gobierno federal. Entonces, considerando que son 25 puntos del PIB, 2 puntos es lo que corresponde a esto que le llaman espacio fiscal.
en realidad es proporcionalmente poco, y desde la Secretaría de Hacienda se trata de hacer los ajustes y finalmente ahí se empiezan a levantar las voces de que por qué me cobras más, por qué me das menos, lo que ocurre con el presupuesto federal. Mencionabas tú, antes de entrar a algunos detalles sobre el destino del recurso público, cómo ha sido posible incrementar la recaudación. ¿Qué tan notable es esto ya en el conjunto, sobre todo a partir de que el presidente de la República pues se ha inicialmente autolimitado y después ya por ley en una forma que existía tradicionalmente de favorecer a los grandes contribuyentes? Esto es, mediante regímenes fiscales muy favorables o devolución de impuestos, condonaciones. ¿Qué tanto representa este concepto en términos de disposición de más recursos para las prioridades que el gobierno federal se plantea en su proyecto? La recaudación ocurrió, es notable. Quizás el caso mediático más conocido es el de Ricardo Salinas, ¿no?, que se logra recuperar una parte del crédito fiscal que tenía su corporativo. Y ha permitido navegar estos 4 años, especialmente los años 2020, 2021, cuando la economía estaba en una situación como más delicada o más frágil. Se puede hacer, y eso es lo que se ha podido hacer a lo largo de estos años, donde tienes un 50 puntos del PIB en equivalente a deuda, y que no se ha podido reducir con las herencias de las administraciones pasadas, hacer un programa de gobierno independiente y finalmente por lo menos no subir las tasas de impuestos en años recientes. Entonces sí ha sido un ejercicio bien importante. Se volvieron medianamente públicas o mucho más visibles las personas a cargo de la recaudación, y eso es como un tema que permite verlo. Y pues, se ha podido financiar todos estos programas. Entonces yo creo que ha sido un esfuerzo claro, y se han llevado las cosas a un cierto extremo. Esto que se menciona como la austeridad republicana se ha llevado a un esfuerzo mucho más grande, tan solo como para ponerse como ejemplo la actual administración y decir: este país se puede navegar sin endeudarlo, cobrando impuestos y haciendo redistribución y política de gobierno. Yo creo que es más que un ejercicio de hacer un buen manejo presupuestario, un poco como llevar las cosas al extremo y ponerlas como ejemplo o como modelo de lo que se puede hacer desde el presupuesto nacional. Y no crear impuestos nuevos. Y por ejemplo, dejar de recaudar en las épocas en que el combustible se hace caro. Hay ahí algún manejo, y sí son como señales muy específicas de cómo se lleva la administración federal en comparación a otros periodos. Uh-huh. Oye, Enrique, 4 años ya prácticamente concluidos de esta administración, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado ya su 5º año, su tercer tercio. Se ha ido pronto, se ha ido rápido este tiempo. Y bueno, en estos 4 años acumulados, ¿qué constantes observas? ¿Hay virajes significativos respecto de las administraciones previas en cuanto a las grandes prioridades del gasto? Porque más allá del discurso, más allá de lo que está en los planes de desarrollo, el verdadero proyecto se puede advertir en el presupuesto. ¿A qué se va cada peso? ¿Sí? Y aquí pues podríamos pensar programas sociales, por ejemplo, seguridad. ¿Cómo percibes tú en retrospectiva los 4 años? Son 4 años especialmente de una economía bastante débil, ¿no? Si hay alguna piedrita, ha sido, arrancar con poca inversión privada. Es un tema donde donde el poder económico y el poder político no han logrado conciliar. Este último tercio yo creo que pinta bien. En toda la etapa donde se hizo durante 2022 la negociación del presupuesto, el secretario de Hacienda estaba marcando que habían empezado a mejorar un poco los indicadores económicos. Y quizá como punto más clave
en el manejo del presupuesto es esta austeridad de cómo el gasto de operación crece prácticamente nada, crece un 1% dentro de un presupuesto que está creciendo 8 o 11%, dependiendo del indicador que se esté midiendo. Esa es una característica notable. Desde las administraciones pasadas está atado el incremento a los salarios, no solamente como parte de la administración y de los mandos altos, sino por ley, por disciplina financiera, por la ley de disciplina financiera, el salario de los burócratas en la parte del gobierno federal crece 3% cada año. Y esto, digamos, es una característica donde gasta poco el gasto de operación. La Presidencia de la República dice que se reduce significativamente el presupuesto, los salarios no aumentan. Y bueno, de la parte, como estamos señalando, de dónde está el ejercicio del presupuesto, sin duda todo lo que se maneja a través del programa de bienestar, programas prioritarios. En 2023 también va a estar notable el gasto que se da en el Tren Maya y esencialmente ahí es donde están los incrementos más importantes del presupuesto. Los primeros años sirvieron para financiar una cantidad de temas. Lo que va a quedar en el último tercio del gobierno de la presidencia es llevarlo a los programas de bienestar, incrementando las becas, aumentando más el número de beneficiarios y finalmente los programas emblema, ¿no? Que en mayor parte ya se hicieron, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería, y lo que estaríamos esperando es la inauguración del Tren Maya y del tren del Istmo de Tehuantepec. Oye, y en cuanto a estos grandes proyectos de inversión pública, ¿qué tanto están impactando, qué tanto han impactado en esos 4 años en empleo y en el PIB? En el PIB siempre es un número reducido cuando lo vemos a nivel del país, pero cuando identificamos las economías específicamente del sur del país es un programa de lo más importante. Sin duda los números normalmente se reportan el número de trabajadores asegurados al IMSS. Ahí es donde podemos ver el incremento. La proveeduría de todos estos programas es importante. Y son mega obras y eventualmente lo que estamos pudiendo observar es que tienen un impacto muy importante en esta etapa que es la de operación. En la parte del Tren Maya lo que vamos a observar es que va a estar asociado no a la economía del sur del país en su totalidad, sino específicamente al área del turismo, que es la parte más notable. Y sería de lo más interesante observar qué va a pasar con el tren del Istmo de Tehuantepec en términos de movimiento de mercancía, pero sí vale la pena identificar que son docenas y docenas de municipios que cruzan y que vamos a poder observar estos lugares que típicamente no tenían actividad económica, cómo se va a empezar a revitalizar. ¿En cuánto tiempo vamos a poder ver, o el país va a poder ver, cómo el sureste particularmente, pues ya tiene una economía potente? Porque ha sido tradicional imaginar que la fortaleza de la economía del país está del centro hacia el norte. Y el sureste como que lo veíamos no solo rezagado, sino como ajeno, como si fuera otra nación. En parte esta es la política, ¿no? De tratar de cerrar la brecha entre el norte y sur. Los programas normalmente los evaluamos todos entre 3 y 5 años, ¿no? 3, normalmente el impacto más grande, 5, finalmente el impacto completo de todos estos programas. Y digamos, con este tema que vaya con este tren que va de Oaxaca a Veracruz, finalmente la refinería y el Tren Maya que va a tocar una parte de Campeche, Yucatán y esto, finalmente se empezaría a dibujar una cancha mucho más pareja para tratar de ilustrar el ejemplo que tú decías de desconectado la parte centro de la parte sur-sureste del país. Y también en el campo pues ya de la población mexicana, segmentos que habían estado también al margen de incluso el mercado, es decir, excluidas, poblaciones excluidas del consumo. Y pareciera que este conjunto de programas de bienestar han incorporado al mercado, a la vida económica activa, a una buena cantidad de población. Y se ha anunciado ya por parte del presidente de la República incrementos significativos para algunos de estos programas para 2023 y para 2024.
¿De dónde va a salir ese recurso necesario para sostener estas cantidades enormes que se dispersarán en todo el país? A empezar diciendo que los programas tienen como diferentes naturalezas. Normalmente tendremos que pensar que una parte de ese recurso van a personas que ya están, digamos, fuera de la actividad laboral, porque parte de la crítica que se hace es que el dinero se tendría que invertir en las personas que tienen posibilidades de tener un crecimiento laboral y finalmente contribuir de manera activa a la economía, y que no se debería destinar este dinero a personas que están fuera de la actividad de mercado. Entonces, el ejercicio es que la actividad de mercado se realiza tanto desde el lado de la producción como desde el lado del consumo, y además podemos incorporar otros criterios diferentes al mercado para explicar por qué a las personas mayores se les otorga un ingreso, ¿no? Un ingreso de bienestar. ¿De dónde va a salir este dinero? En realidad de recanalizar o de reorganizar el presupuesto público, y en parte topando o digamos, no concediendo todo el dinero a donde se destinaba normalmente y recanalizando. Y esto lo observamos con, digamos, muchas dependencias que han perdido ingresos. La Secretaría de Economía es una que lejos de crecer su presupuesto disminuyó, y son las recanalizaciones. Otro lugar donde se sabe que había dinero y que finalmente se retira es del el CONACYT, el dinero que iba a los subsidios a las empresas, los fideicomisos que se abrieron y se recanalizó el dinero. En fin, sí podemos identificar de dónde viene, y finalmente favoreciendo una mayor recaudación de los impuestos existentes. La deuda, una característica de esta administración, ya lo mencionabas, pues es el de no recurrir a los préstamos de la banca internacional. Lo vimos con la crisis sanitaria, el COVID, mientras muchos países inmediatamente que estalló esa crisis, pues recurrieron a créditos internacionales. México, hasta donde entendemos, no recurrió a esta vía. Sin embargo, el monto que representa la deuda, ya lo decías tú, anda cerca del 50% del Producto Interno Bruto. A nivel global, esta proporción, ¿cómo nos coloca? ¿Qué tan arriba o qué tan abajo de la media? ¿Y qué tan manejable es esta situación para el gobierno de México? Sí, en realidad nos coloca en la parte media y baja digamos, del porcentaje de deuda que tienen los países. Podemos ver países muy sencillamente que están en 100 puntos del PIB, 120, 130 puntos del PIB. 130 puntos, sí, por ejemplo. Sí, ahora no podría decir los ejemplos, pero típicamente Grecia e Italia serían algunos ejemplos. Japón también sería algún ejemplo. ¿Se tiene el alma vendida ya al diablo? Pues no es exactamente eso. Digamos, con 3 años que se paga, bueno, no se puede, pero hipotéticamente si el PIB de 3 años se dedicara a pagar la deuda, se podría pagar. Pero imposible. Es imposible. Nadie lo hace. Es imposible, y además no es necesario hacerlo. Entonces, digamos, las vías son diferentes. ¿Qué tan manejable es el tema de la deuda? Es manejable en el nivel que está, pero no tiene una trayectoria a reducirse. Es decir, son 50 puntos del PIB. Se calcula que si se siguiera manejando de la misma manera, se necesitarían 10 años, a partir del cual podría empezar a bajar. O sea, 10 años estaría estancado en 50 puntos del PIB para empezar a bajar. Yo estoy seguro que desde la Secretaría de Hacienda la expectativa era poder bajar algunos puntos, pero el hecho de que, digamos, lo calculamos así, lo calculamos deuda sobre PIB, el PIB no se logró mover hacia arriba, la deuda no logró moverse hacia abajo, y lo que sí se han estado haciendo esfuerzos es para recontratar deuda a tasa más baja, de tal forma, digamos, que haya como más espacio fiscal o menor pago de intereses, y del otro lado, tratar de cambiar deuda en moneda extranjera por deuda en moneda nacional, que lo hace como mucho más financiable o, digamos, mucho más sencillo, menos costoso para el presupuesto nacional. Un aspecto que es, significativo en términos del impacto que tiene en toda la economía, es el tema de los combustibles. Por ejemplo, la gasolina, decía el presidente de la República en su cuarto informe de gobierno, si no se hubiese subsidiado
la gasolina. En lugar del 8.1 andaríamos en el 13% de inflación. ¿Cómo, en un ejercicio de imaginación, cómo habría sido la situación del país si no hubiese México haber encontrado esta confluencia de puntos que fue el subsidio y a la vez el incremento del precio del petróleo a nivel internacional? ¿Cuál escenario estuviéramos viviendo en este momento? Sí, no sé, normalmente las personas somos como muy pesimistas y podemos imaginarnos una situación de tragedia sumada a otra situación de tragedia y poderlo hacer. Entonces, la situación sería, digamos, el caso más palpable y quizás que duele más es el tema de que las personas no puedan juntar tres alimentos al día. Esta es, digamos, la manera en que se podría estar observando. Las personas tienen como mucho más dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. El problema de poder pagar los créditos también está asociado con la inflación, porque la inflación normalmente lleva a que las tasas de interés van a la alza. Entonces, muchas mercancías que se tienen que comprar a crédito normalmente seguirían alargándose en el tiempo, ¿no? Sin una fecha clara, no poder reponer artículos como las estufas, como algunas reparaciones de los automóviles, como refrigeradores. Esa es, digamos, la manera en donde podemos observar el impacto de las tasas de interés y de las tasas de inflación. Cosa que hubiera llevado a descontentos, a revuelta social. Nosotros vemos las noticias que nos llegan del extranjero, vemos en América Latina lo mismo que en Europa, que la gente sale a protestar por esto. Algunos años antes los chalecos amarillos tenían como máxima, o digamos... Francia. Sí, pero la demanda que tenían era el precio de los combustibles y la incapacidad que tenían de trasladarse, digamos, a un costo, digamos, razonable para el presupuesto de una familia. Entonces, sí, por supuesto, es el tema. Y yo lo que quisiera sumar es que parte de las personas que cayeron en pobreza durante el 2020 y 2021 estaba asociado a los ingresos. A esto habría que sumarle nuevos empobrecimientos por una tasa de inflación alta o relativamente alta para los estándares modernos. Recientemente la OCDE, que figura entre otros organismos globales que no siempre han sido no han tenido opiniones muy benévolas hacia la economía mexicana. Los últimos días hemos escuchado planteamientos en el sentido de que es sorprendente el comportamiento de la economía mexicana, ¿sí? Hay reconocimiento de que se ha conducido la economía de manera responsable y con posibilidades de recuperación más rápidas que en otros países del mundo. Hay señalamientos en este tipo y, digamos, antes de sumarle a esto, valdría la pena recordar en dónde estábamos en 2018, donde los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, tenían dudas de qué tipo de presupuesto nacional iba a haber. Entonces, ya ahora estamos entrando al 5º año de presupuesto nacional y, digamos, no hay sorpresas en términos de un manejo irresponsable o, digamos, desasiado de las finanzas públicas. Y lo que se señala es que la posibilidad de que haya una recuperación rápida es precisamente porque no hubo un endeudamiento durante la época de la pandemia 2020 y también porque las tasas de interés empezaron las del Banco Central empezaron a subir tempranamente y eso sumado con los subsidios a los combustibles finalmente hace que la tasa de inflación no sea tan alta. Entonces tenemos dónde surge el presupuesto en 2018-2019 y todos estos temas de una recuperación medianamente rápida, que vale la pena sumar el componente político. Es decir, la clase empresarial de más altos niveles en México quiso que la economía estuviera estancada durante todos estos años y parece que finalmente empiezan a soltar un poco en términos de expansión económica y finalmente los planes de inversión. Pues ojalá y estos indicadores ojalá, sí, se mantengan y que tengamos pues un país con más posibilidades de no solo de recuperación, sino de desarrollo
y que pues esto sea en beneficio pues de la población mexicana. Doctor Enrique Leonardo Cato Vidal, muy agradecido. Muchas gracias, Enrique, por tu presencia y siempre tu claridad para mostrarnos el panorama económico del país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.